Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 21 de la Teología de las Misiones. Esta es nuestra última clase donde vamos a estar reflexionando una segunda parte o un complemento de la gran misión continental a la que nos ha convocado el documento de Aparecida. Pongámonos en manos del Espíritu Santo entonces para que al consagrarnos a Él en esta Pascua recibamos su fortaleza. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. ¿Qué te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones? Tú seas mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Muy bien, como ya hemos hecho reseña de todos los grandes temas doctrinales de Aparecida en América Latina, en el sentido de el discipulado y la misión, en el 2007 que se publicó este, este documento conclusivo, digamos lo correcto, el documento conclusivo de Aparecida con todas sus conclusiones, ya haciéndolo público para toda América Latina, despertó mucho entusiasmo en en toda la iglesia latinoamericana y del Caribe, por supuesto que sí, en toda la iglesia. Y de Aparecida surgieron varias iniciativas en el CELAM para darle seguimiento pues a este magno acontecimiento, fusión del Espíritu Santo en América Latina a través de los obispos latinoamericanos pues reunidos ahí en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida. 2008, estamos hablando del 2007 que fue la publicación de Aparecida, ¿verdad? 2008 ya hay unas comisiones trabajando en el CELAM en Colombia para dar algunas instrucciones mínimas, dice este documento que estamos comentando. Recuerden que ya se los envié, se llama La Misión Continental para una Iglesia Misionera. Entonces, de estas primeras comisiones surge entonces un documento de orientaciones generales y de sincronización mínima. Fíjense ustedes, entendámoslo bien. Toda la doctrina de Aparecida, pues ya la vimos ayer. No quiero repetir eso, sino que quiero sacar más que repetir todo el contenido teórico o el contenido espiritual y doctrinal. Quiero referirme en este documento porque ustedes van a tener tiempo para leerlo, van a tener toda su vida para leerlo, ojalá alguna vez lo lean. Porque un primer lamento que podríamos hacer, tirar al aire, es que Aparecida tuvo un gran impulso en los primeros años, pero después murió. Murió todo ese impulso a nivel de toda la iglesia latinoamericana, porque después no se dio seguimiento. Por ejemplo, algunas caritas en los años posteriores al encuentro de Aparecida,
anduvieron propagando. Yo creo que fue el primer objetivo era la propagación del documento de Aparecida. Nosotros tuvimos la dicha de que Caritas de la Arquidiócesis de Managua nos dio formación para más de 100 delegados de la Palabra de Dios, donde le regalaron el documento de Aparecida a todos. Y fue un buen inicio, definitivamente que fue un buen inicio. El padre Mántica, el padre Miguel Mántica nos dio unas conferencias en ese tiempo y nos contaba que ellos fueron a la comisión del CELAM a trabajar pues sobre esta gran misión continental de donde salieron pues estas orientaciones generales y un poco la sincronización mínima que deberían de tener, pues por supuesto en todos los países, todas las conferencias episcopales. Y ahí terminó pues todo el entusiasmo con este último documento que les mandé de la misión continental. Ahí terminó un poco el entusiasmo, el espíritu, ¿verdad? Entonces, en este documento de la Gran Misión Continental se deseaba pues que todos los obispos como primeros responsables de la evangelización de sus países y de sus pueblos y de sus iglesias, pues ellos dieran el impulso que debería tener esta misión continental. Entonces, en este documento, más que repetir ya la doctrina y la teoría, pues quiero hacer referencia a algunos aspectos principales. Entonces, queremos dar un salto en el documento hasta el capítulo 2. El capítulo primero es un poco toda la doctrina que ya la vimos ayer y en la clase anterior pues me refiero, y pues no quiero ser repetitivo porque también quiero que aprovechemos este último encuentro para que veamos alguna síntesis ya aterrizada sobre cuál era el plan pues de Aparecida, que ciertamente en este año, no sé si para febrero, yo les envié una invitación para que miraran un canal del CELAM. A lo mejor, yo creo que sí se borró cuando se nos perdieron toda la información de, del Telegram. Ahí se borraron, pero ahí estaba la invitación que yo les había hecho sobre una gran asamblea eclesial de América Latina que se está preparando para el mes de noviembre, pero eso haré referencia más adelante. Entonces, el capítulo 2 comencémoslo para que veamos un poco el desarrollo de esta propuesta de la misión continental. Y la primera pregunta que nos debemos hacer y debemos contestar es: ¿para qué la misión? ¿Por qué Aparecida convoca a una misión continental? Acuérdense que estamos en el marco de un continente muy pobre y muy maltratado por la dictadura, ¿verdad? Entonces, ¿para qué la misión? Y la misión es para que respondamos con la fe y con la esperanza de la iglesia. Y que nuestra misión es compartir la vida que nos transmite Jesucristo nuestro Señor. El amor es el que da la vida. Por eso la iglesia es enviada a difundir en el mundo la vida, la caridad de Cristo, el amor de Cristo, para que los hombres y los pueblos, dice el Evangelio de San Juan, tengan vida y la tengan en abundancia. De esta manera, la iglesia universal, y ya no digamos nuestra iglesia latinoamericana, es por esencia misionera. Y es misionera la iglesia por esencia en cuanto es discípulo.
La iglesia es discípula de Cristo, es decir, que la iglesia sea capaz y es capaz de dejarse atraer siempre con un renovado asombro, dejarnos atraer siempre con un renovado asombro, atraernos por Dios, que este Dios que nos amó y que nos sigue amando y que nos ama, Él el primero. Entonces, este dinamismo misionero que proponía Aparecida se da en un momento propicio, en un gran momento, y tuvo un gran impulso. América Latina y su misión continental tuvo un gran impulso que murió, tristemente murió ese impulso. ¿Y cuáles fueron las connotaciones de este impulso que dio Aparecida? El documento mismo, por supuesto, que fue un documento precioso, el deseo de todos los cristianos de leerlo, principalmente de nuestros pastores, sacerdotes y obispos. Este encuentro en Colombia para trabajar este instructivo que les decía al comienzo, donde da algunas orientaciones básicas, generalísimas, y para realizar un poco una sincronización del trabajo para que todos trabajáramos juntos, pues. Eso quiere decir sincronizar. Sincronizar todas las conferencias episcopales de todos los países latinoamericanos para que todos fuéramos diciendo en el tiempo, en un cronograma específico, fuéramos haciendo lo que nos iba guiando, pues, el CELAM, esta conferencia del episcopado latinoamericano, que de ella fue que salió el documento de Aparecida. Por supuesto, estamos en eso, estamos claros. Entonces, este encuentro de comisiones que se realizaron en Colombia, que dieron este documento, la realización del Congreso Misionero Latinoamericano, también del 2008. Por otra parte, el Sínodo de los Obispos del 2008 también, que fue un sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, que produjera este sínodo una exhortación apostólica posinodal llamada Verbum Domini, que quiere decir palabra del Señor, que este documento enriqueció mucho el magisterio pontificio, el magisterio de la iglesia, porque es un magisterio de un sínodo a la cabeza del Papa Benedicto. Y también 2008-2009, al siguiente año, la celebración del año paulino. Yo les envié un documento de San Pablo precioso. Pido al Señor que Dios quiera que en algún momento puedan leerlo. Y esta convocación de este año, si podemos dar un salto en la historia, estamos hablando de 2007, el encuentro de los obispos latinoamericanos en Aparecida 2007, el Congreso Misionero Latinoamericano en 2008, el Sínodo de la Palabra que nos da la exhortación apostólica Verbum Domini, el año de San Pablo 2008-2009, y ahora dando un salto hasta el 2021 para celebrar los 200 años de la independencia de muchos países latinoamericanos. Acuérdense que nosotros también en 1821 al 2021 cumplimos también años de independencia, pero no sé si son 200. 1821-2021, sí, son 200 años realmente, que Nicaragua también, incluida con toda Centroamérica, celebra su independencia, ¿verdad?, de la colonia española. Entonces, se quiere celebrar este año la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe con
eh, un objetivo principal, hacer la memoria de Aparecida, o sea, recordar Aparecida, renovar el conocimiento de Aparecida. Y esta gran asamblea se va a realizar del 21 al 28 de noviembre de este año 2021 en México. ¿Por qué en México? Porque ahora el presidente del CELAM es el arzobispo de México, entonces él lo quiere hacer allá. Yo creo que está bien. En la invitación que yo les contaba, que les envié, si alguno la quiere volver a ver, porque ahí está el video de 2 horas y media, creo que es esa invitación del anuncio de esta gran asamblea eclesial de América Latina. ¿Por qué? Porque los obispos le habían pedido al Papa que les aprobara, Papa Francisco, les aprobara, les aprobara ahorita en estos tiempos un sínodo de América Latina, un nuevo sínodo, pero el Papa les dijo no. Les dice el Papa, hagan una asamblea eclesial en América Latina para que hagan memoria de Aparecida, porque todavía Aparecida está en el aire. Nadie le ha dado la importancia que tiene. Entonces, en ese sentido, porque ahí lo dice el video, yo me conecté el día que les había mandado la invitación, yo me conecté, estuve viendo todas las ponencias de los obispos y arzobispos del CELAM, donde explicaban todos estos detalles preciosos que lástima que los cristianos somos haraganes y solo chochadas vemos, con perdón de ustedes, solo tonterías vemos en las redes, en vez de ver cosas que son el alma y la vida misma de la iglesia. Entonces nos perdemos por desidia muchas cosas importantes. Entonces, fíjense ustedes que en febrero que les mandé la invitación, como les repito, si quieren se las vuelvo a mandar para que la vean, ellos propusieron un itinerario a partir de febrero hasta noviembre, donde invita el CELAM a todas las conferencias episcopales y a todos los obispos de todas las diócesis de América Latina que en sintonía con esta propuesta vayan dando seguimiento a los itinerarios que se vayan proponiendo por cada mes. Ya se han propuesto 2 itinerarios espirituales. El primer itinerario espiritual, que está toda una guía de trabajo para las parroquias, que las parroquias es la zona que menos se dan cuenta. El primer itinerario espiritual, entonces, está para febrero y marzo. El segundo itinerario espiritual está para abril y mayo, que ya deberíamos conocerlo todo, pero bueno, más adelante van a ir dando los otros itinerarios, porque me imagino que se van a hacer algunas consultas, algunas encuestas, algunos encuentros incluso a niveles locales para que vayamos de alguna manera releyendo, conociendo, si nunca lo hemos leído, conociendo un poco el, el documento de Aparecida. Yo dichosamente me encontré ese resumen que les hice en la clase anterior de Aparecida. Lo considero precioso, completo, y en ese sentido, pues si ustedes logran escuchar la clase número 20, ahí se van a dar cuenta pues de todo el contenido que tiene Aparecida para nuestra iglesia latinoamericana. Entonces, eso es un poco el entorno, el marco situacional en el que se da entonces Aparecida hasta el día de hoy. Y cuál es la esperanza que tiene pues el CELAM en el sentido de celebrar esta gran asamblea eclesial propuesta por Papa Francisco para que renovemos nuestro conocimiento sobre el documento de Aparecida, todo el magisterio que tiene la iglesia para nosotros en América Latina y la gran misión continental. Muy bien, avancemos otro poquito. En este mismo segundo capítulo, el primer apartado, el apartado A, habla de la misión, que es un rasgo constitutivo de la iglesia. Y quiero referirlo porque hemos dicho mucha doctrina, como les digo, sobre el elemento constitutivo de la iglesia, que es la misión. Ya hemos dicho mucho, pero aquí Aparecida y este documento de
esta comisión que trabajó la Gran Misión Continental, pues nos hace referencia, que es válido, por eso quiero hacerles referencia. Dice el párrafo, vamos a leer el párrafo y después lo vamos a comentar. Un objetivo esencial de la misión continental es tomar conciencia de que la dimensión misionera es parte constitutiva de la identidad de la iglesia y del discípulo del Señor. Por eso, a partir del querigma, la iglesia, pretende vitalizar el encuentro con Cristo vivo, que ya lo habíamos dicho, y este es el elemento nuevo, y fortalecer el sentido de pertenencia eclesial para que los bautizados pasen de evangelizados a evangelizadores y a través de su testimonio y acción evangelizadora, nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños lleguen a tener vida plena en Él, en Cristo. Entonces, el comentario que yo quería hacer referencia, en primer lugar, un elemento importante, básico, de el anuncio carismático que te lleva a vitalizar, a hacer vida ese encuentro con Cristo, es el fortalecimiento del sentido del pertenencia a la iglesia, que este es un elemento que se ha perdido. ¿Y por qué se los digo? Porque todo el mundo, los cristianos, todos hablamos incluso y criticamos a todos los que estamos dentro de la iglesia. Y eso es haber perdido el sentido de pertenencia a la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Cuando se critica a uno de los miembros de nuestra iglesia, nos criticamos a nosotros mismos, porque todos tenemos la gracia de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, pero también tenemos la responsabilidad de siempre mantener limpio el rostro de Cristo a través de nuestro rostro limpio, el rostro de la iglesia, porque decía el Papa Benedicto, el rostro de la iglesia está deteriorado. Y como el rostro de la iglesia somos cada uno de nosotros, nosotros mismos tenemos deteriorada a la iglesia. En el sentido de que la iglesia ha perdido mucha credibilidad por la mala imagen que damos cada uno de nosotros como cristianos, como piedras vivas que deberíamos de ser del gran edificio, pues del templo de Dios que somos todos. Entonces, dice Aparecida, aquí te dan una referencia al documento de Aparecida que quiero también hacerlo referencia. En el numeral 549 de Aparecida, dice, para lograr este objetivo de que todos seamos y fortalezcamos nuestro sentido de pertenencia eclesial, dice Aparecida que todos los bautizados estamos llamados a recomenzar desde Cristo. Se me viene nuevamente Evangelii Gaudium número 3 del Papa Francisco. Estamos llamados a recomenzar, a renovar, a reconocer y a seguir su presencia con el mismo realismo y con la misma novedad, con el mismo poder de efecto, el poder de persuasión y de esperanza que tuvo su encuentro Jesucristo con los primeros discípulos en las orillas del Jordán, hace 2000 años. Y dice también Aparecida, y con los Juan Diegos de nuestro mundo. Acuérdense que los Juan Diego somos todos los que tenemos el encuentro con Cristo, los que tenemos el encuentro con María. Juan Diego tuvo su encuentro con María. Y está haciendo referencia Aparecida a Juan Diego porque hay dos advocaciones de la Virgen que están fuertemente connotadas en el documento de Aparecida. Nuestra Señora Aparecida y Nuestra Señora de Guadalupe. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero son las dos advocaciones que Aparecida mencionó para fortalecer pues nuestra devoción a la Virgen en América Latina.
Entonces, solo gracias a este encuentro y seguimiento con Cristo, que se convierte en familiaridad y comunión, por desborde de gratitud y alegría, nosotros tenemos que responder que somos rescatados de nuestra conciencia aislada. Somos iglesia, no somos aislados. Y por eso salimos a comunicar a todos la vida verdadera que nos da Cristo en nuestro encuentro con Él, la felicidad y la esperanza que nos ha sido dado experimentar y que se nos ha sido dado gozar, disfrutar. Entonces dice Aparecida que por eso es importante pues nuestro sentido de pertenencia, recuperarlo en primer lugar. En un segundo aspecto de este capítulo de la Gran Misión Continental, trata ya un poco de las instrucciones sobre cómo debemos caminar en sinodalidad o caminar juntos, pues, en sincronización, dice el documento, para que nosotros podamos estar en sintonía y tengamos un mismo corazón, una sola fe, un solo sentir, como dice San Pablo. Entonces, el segundo numeral del segundo capítulo habla de los medios para la misión. Los medios para la misión son varios medios. Ya se los voy a decir. Los medios para la misión son, primero, beber la palabra de Dios, que es el lugar del encuentro con Jesucristo. En segundo lugar, alimentarnos de la Eucaristía. Recuerden que ella es la fuente y culmen de la vida cristiana. En tercer lugar, construir la iglesia como casa y escuela de comunión. Esto es que ejercitemos un poco la conversión pastoral. La palabra conversión pastoral no es solo para que los pastores se conviertan, sino que para todos nos debemos convertir. La vida y la misión de cada uno de nosotros tiene que ser convertida. En cuarto lugar, también servir a la sociedad, en especial a los más pobres, que es un elemento que siempre lo hemos tenido en la definición teológica de la misión, que no se debe olvidar la parte de la caridad. Esos elementos reflexionémoslo en primer lugar. La primera que dijimos, beber de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el lugar del encuentro con Jesucristo. Entonces, si el objetivo central de la misión es llevar a las personas a un verdadero encuentro con Jesucristo, entonces el primer espacio del encuentro con Él será el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios, de Jesucristo vivo en la iglesia, que es nuestra casa. Esto significa entonces que a través de la Sagrada Escritura es el primer lugar del encuentro con Cristo. La proclamación alegre de Jesucristo muerto y resucitado, a quien buscamos y al que Dios ha constituido Señor y Mesías, dice los Hechos de los Apóstoles, ya es entonces ese encuentro al Dios, Señor y Mesías que el Padre nos envía, según los Hechos les decía yo, ya es un encuentro con la palabra viva, con Jesús mismo, con la palabra que salva. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos encontramos con Cristo, porque está la proclamación alegre de Él que es muerto y resucitado, que es al que andamos buscando, porque fue a Él a quien Dios lo constituyó Señor y Mesías. Entonces esto ya es un encuentro con la palabra viva. ¿Y qué cosa es la palabra viva? Es Jesús mismo. La palabra que salva, es el Salvador. Entonces, para entrar y permanecer en este lugar de encuentro que es la palabra de Dios,
en este lugar de encuentro con Cristo, que es la palabra viva, Sagrada Escritura, instrumento privilegiado de la misión. La Sagrada Escritura es un instrumento privilegiado de la misión, que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es Cristo mismo. Entonces hay que destacar 5 metas particulares. De ahí es donde viene la idea de este documento, de esta comisión de la misión continental, donde quiere que haya sincronización de actividades, pero no actividades meramente humanas, sino actividades espirituales. Entonces, en estos 5 elementos, en estas 5 metas particulares, todas las diócesis, creo yo, de América Latina, todos los países creo que se conectaron. Y yo creo que aquí es donde terminó también. Fíjense lo que dice en estas 5 metas. La primera meta es el fomento de la pastoral bíblica. El segundo es la formación en la lección divina. El tercero es la predicación propiamente de la palabra de Dios. El cuarto, el fortalecimiento de esta misma palabra a la luz de la palabra de Dios en la piedad popular. Este es el elemento número 4. Y el número 5, pues la presencia de la vida de los santos, que importante también refiere Aparecida en estos 5 elementos, pues que hay que seguir fortaleciendo en la misión, en la misma conciencia, diría yo, de los discípulos misioneros. Muy bien, veamos entonces el fomento de la pastoral bíblica. La pastoral bíblica, que se comenzó a dar clases de Biblia. Yo tuve conocimiento en varias parroquias de nuestra arquidiócesis que había una animación bíblica. Recuérdense que Monseñor Silvio Báez comenzó con aquel tema de la animación bíblica de la pastoral, así se llamaba, y que Monseñor Báez logró distribuir, creo que 5 fascículos, creo que fueron de la animación bíblica, pero después él renunció, se salió. Ahí, quién sabe qué pasó adentro. Refiero en la inmanencia de la vida de la iglesia, al interno pues de la iglesia pasó algo que Monseñor Báez dijo, no, ya no voy a seguir. Se suspendieron la formación bíblica. Y después yo no supe más si en algunas diócesis de nuestro país o de algunos otros países de América Latina, que es un poco más difícil saberlo, porque incluso en las noticias católicas pues se estaban dando todas esas noticias, pero después nadie volvió a decir nada. Entonces tristemente ahí murió Aparecida, digo yo, porque tuvo el impulso pues de una animación bíblica de la pastoral que se deseaba que fuera una escuela de interpretación y de conocimiento de la palabra de Dios, que fuera una oportunidad esta animación bíblica para la comunicación con Jesucristo el Señor y para la oración con la palabra y de evangelización inculturada y de proclamación de la misma palabra de Dios. Yo he tenido la experiencia, como soy el secretario de la Comisión de Pastoral Rural, nosotros siempre tenemos, no hemos perdido, gracias a Dios, la animación bíblica, siempre tenemos cursos bíblicos, celebramos todos los años la Semana de la Palabra de Dios y le quitamos el día de la Biblia porque esa frase se la robaron los protestantes, entonces nosotros como Comisión de Pastoral Rural celebramos la Semana de la Palabra de Dios en el marco también de que queremos ir instaurando el mes de la Biblia, todo el mes de septiembre. ¿Y por qué en septiembre? Porque el 29 de septiembre pues es la fiesta
el 30 de septiembre, perdón, en la fiesta de San Jerónimo, que fue el traductor pues de la Biblia, ¿verdad? En eso ya estamos claros. Entonces, una segunda meta particulares para los medios de la misión tendría que ser la formación en la lección divina. Yo creo que valdría la pena que nosotros hiciéramos un mini curso sobre la lección divina o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura, para que nosotros sirvamos también de impulsadores, para que esto tenga una amplia divulgación en medio de nuestros amigos y conocidos y hermanos en la fe, y para que promovamos también nosotros la lección divina. Yo lo dejo como tarea, ojalá que no se me olvide, pero yo les pido a ustedes que no se les olvide y en algún momento díganme, don Silvio, se nos ha olvidado un mini seminario para la lección divina, y la vamos a hacer, porque tenemos que nosotros también estar en conexión con todos estos elementos que son medios que nos alimentan para nuestro compromiso pastoral, nuestro compromiso personal que tenemos con Dios. Recuerden que la misión no es solamente de la iglesia institución, la misión es de todos los cristianos bautizados, consagrados y laicos. Todos tenemos la responsabilidad. Entonces, conocer la lección divina. La animación bíblica, pues, si ciertamente la hemos descuidado nosotros, la formación bíblica, también vamos a retomarla una vez que veamos estos dos temas que tenemos pendientes, ¿verdad?, en este año, que es el misterio de Dios y la mariología, que yo creo que una vez superado esas dos clases, podemos meternos un poco a estudiar la Biblia. No sé, vamos a pensar qué temas podemos dar de la Biblia, porque ustedes ya tienen un poco la formación de la introducción bíblica, o si ustedes quieren hacemos una amplia introducción de la Biblia, también de unas 20 clases, como todas las clases. Y yo creo que ahí vamos a tener un buen conocimiento pues de la palabra de Dios, porque una tercera meta para tener medios para la evangelización y la misión es la predicación de la palabra. Y si nosotros no la conocemos, pues vamos a tener un poco de deficiencia. Entonces, la predicación de la palabra de Dios de manera que realmente conduzca al discípulo al encuentro vivo, lleno de asombro con Cristo, y a su seguimiento en el hoy de la vida y de la historia de cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios, y para predicarla tenemos que conocerla. Un tercer elemento, una tercera meta para estar capacitado para la misión es el fortalecimiento a la luz de la palabra de Dios del tesoro de la piedad popular de nuestros pueblos. Entonces es importante que nosotros conozcamos la piedad popular. También quiero hacerles referencia que les voy a enviar hoy mismo, si Dios quiere. Aquí estoy anotando para que no se me olvide la piedad popular, que dice Aparecida, que es preciosísimo los numerales que hablan sobre la piedad popular. Preciosísimo, se los recomiendo que lo lean, es pequeño, yo se los voy a enviar hoy mismo, si Dios quiere. La piedad popular en Aparecida es una maravilla. Los obispos nuestros y nuestros arzobispos hablaron con corazón de Padre amantísimo de su pueblo cuando hablan de la piedad popular, preciosísima. Dice Aparecida en el numeral 549, también, que hicimos referencia a la bibliografía anterior. Dice: para que resplandezca cada vez más en ella, en la piedad popular, esa piedra preciosa que es Jesucristo, y sea siempre nuevamente evangelizada la piedad popular, evangelizada en la fe de la iglesia, que sea purificada, y por su vida sacramental también sea purificada la piedad popular,
porque son dos problemas que tiene la piedad popular. La piedad popular de América Latina es una perla preciosa, dicen los obispos, pero hay que purificarla e iluminarla con Cristo. Pues, ¿verdad? Hay que evangelizar esa piedad popular con la fe en Jesucristo, con la fe en la iglesia y con la vida sacramental. Y una quinta meta particular para conseguir pues, estar preparado para la misión es la presentación de la vida de los santos, en especial de la Santísima Virgen María. Y esto tiene que ser como páginas encarnadas del Evangelio que tocan el corazón y motivan el camino del discípulo hacia Jesucristo y también el camino del misionero hacia la gente. Entonces, en primer lugar, como discípulos hacia Cristo y en segundo lugar, hacia la gente, ¿verdad? Hacia la misión, hacia todo nuestro pueblo. Entonces, iluminar nuestro conocimiento, nuestras metas tendrían que ser conocer la vida de los santos para que también usemos esos testimonios. Dice Aparecida también a este respecto: por esto hay que educar al pueblo de Dios en la lectura y en la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesucristo son espíritu y vida, según San Juan capítulo 6, 63, que de lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios, de la lección divina, que es palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la piedad popular, el tesoro de la palabra de Dios, la vida de los santos que han practicado la palabra de Dios. Ahí está el elemento, definitivamente. Un segundo medio para prepararse para la misión es alimentarnos con la Eucaristía. Es un segundo medio para la misión. La Sagrada Liturgia, en especial el sacramento de la iniciación cristiana, bautismo, primera comunión, confesión, confirmación, son signos que expresan y realizan la vocación del discípulo de Jesús, a cuyo seguimiento somos todos llamados. De forma significativa, la Eucaristía es lugar privilegiado de encuentro del discípulo con Jesucristo. Y es a la vez fuente inagotable de la vocación cristiana y del impulso misionero. Dice Aparecidas en el 251, allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con astucia a los demás lo que ha escuchado de la palabra de Dios y de lo que ha vivido en su experiencia eucarística. Acuérdense lo que dice el Vaticano II. El Vaticano II dice que es la fuente, la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Entonces, dentro de este segundo medio misionero que es la Eucaristía, hay que destacar 4 metas también en el momento de la Eucaristía. En primer lugar, conducir mediante la iniciación cristiana a la incorporación viva de la comunidad, cuya fuente y culmen es la celebración de la Eucaristía. Y dedicar tiempo y atención al seguimiento de quienes son incorporados a la comunidad, o sea, la formación, la catequesis. Acuérdense el estudio amplísimo que hicimos de la evangelización y la catequesis, para fortalecer el conocimiento, la experiencia, la vivencia y la celebración misma de este Jesucristo con el cual nos hemos encontrado. Una segunda meta particular de la Eucaristía es cultivar en la celebración eucarística su dimensión de renovación de la nueva y la eterna alianza, que también es un lugar de encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un encuentro con los ángeles y con los santos, y entre todos los hermanos, todos los hombres que nos encontramos en la Eucaristía unidos,
Y también es un lugar de ofrecimiento de la vida del discípulo. Ese discípulo, miremos cuántos discípulos somos. La vida del discípulo cargada de cruces y de dificultades, de alegrías y también de penas, que también a la vez, eh, como discípulos cargados de la parte humana, dolores, tristezas, todo lo que conlleva la vida humana, como discípulos también cargando la cruz, pero también aceptar el envío misionero cuando tenemos ese encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía. Otra meta particular de la Eucaristía es fomentar el estilo eucarístico de la vida cristiana y recrear y promover la pastoral del domingo, que es importante. Por ejemplo, en la piedad popular, que a la gente en su piedad solo van a las peregrinaciones una vez al año o solo rezan en su casa, pues no les gusta ir a misa. Hay que promover, dice Aparecida, la pastoral del domingo, dándole prioridad al domingo en todos los programas pastorales que existan en la iglesia para un nuevo impulso a esta evangelización del pueblo de Dios. La meta de la evangelización es la Eucaristía, fíjense ustedes. ¿Por qué se los digo? Porque ya lo dijimos, el Vaticano II lo dice, la Eucaristía es la fuente y el culmen. Entonces, el culmen es la meta. ¿Y cuál es la meta de la evangelización? Que todo el mundo vaya a misa, en primer lugar, para comenzar también, porque es un encuentro privilegiado con Cristo, la Eucaristía. Entonces, promover la pastoral del domingo. Y un último elemento, pues, una última meta particular de la Eucaristía, que en los lugares donde no sea posible la celebración de la Eucaristía, hay que fomentar, para mientras se obtiene la Eucaristía, la celebración dominical de la palabra de Dios. Porque dice Aparecida en el numeral 253, eh, la celebración dominical de la palabra de Dios, que hace presente el misterio pascual en el amor que congrega, en la palabra acogida y en la oración comunitaria. Ahí también se puede tener un encuentro con Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.